Gracias, Bertica. Bertica, ¿tú me podrías dar autorización para compartir pantalla, por favor? Correcto. Gracias. Ya aquí tengo mi asistente que me va a ayudar. Ok. Listo. Sigue. Listo. Bueno, buenas noches para todas. Muchas gracias por esta preciosa invitación. Gracias a Bertica porque, bueno, el Señor siempre pone en ella como ese deseo, ese sentir, ¿cierto? De siempre apoyar y respaldar pues el llamado del ministerio que el Señor nos ha dado a nosotros. Pues algunas de las aquí conectadas saben que ellos fueron nuestros pastores y siguen siendo nuestros pastores, les amamos entrañablemente y bueno, a pesar de que tal vez ya no tenemos como ese pastoreo de manera directa como lo teníamos antes, pues ellos siempre han estado allí disponibles y atentos para siempre compartir con nosotros pues de todo lo que el Señor les ha dado y siempre ha sido una bendición. Y pues bueno, me siento muy privilegiada en esta noche de estar en medio de ustedes. Sé que como equipo han ido trabajando, han sido desafiadas, el Señor ha sido bueno con ustedes y bueno, han podido experimentar la gracia, el favor y la misericordia de Dios en este ministerio, ¿no? Y hoy he venido a hablarles acerca de la paz. Habían estado aprendiendo acerca de los frutos del Espíritu Santo, ¿cierto? Y eso los encontramos en Gálatas, ¿sí? Nos habla acerca de la lista de esos frutos que podemos encontrar en el Espíritu Santo. Dice así, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad y fidelidad. Y bueno, le he dado como título a esta enseñanza, Vive en paz. Y pues antes de iniciar, pues quisiera contarles, pues a manera de testimonio, generalmente yo, digamos que me destaco por ser una persona como tranquila, ¿sí? Ser una persona que no se estresa fácilmente, una persona que yo podría decir que vive en paz. Y hoy, como nunca, he tenido un día pues bien complicado, ¿sí? Como con muchas cosas, un poquito irritable, como un poquito ansiosa, han venido a mi mente, pues digamos, uno tiene el temor natural, ¿sí? A la hora de enseñar la palabra de Dios, pues por la reverencia al Señor, ¿cierto? Ese temor santo de que realmente lo que uno hable sea inspirado y guiado por el Señor. Pero hoy en particular ha sido un día diferente y obviamente no me sorprende porque sabemos que quién es el que quiere venir como a distraernos, quién es el que quiere venir como a sacarnos del camino, pero también me llama la atención que precisamente el día que se va a hablar acerca de la paz, pues yo esté experimentando como esas emociones que quieren como venir a sacarme del camino. Y eso me hacía pensar que en general el anhelo de todos es tener paz, ¿cierto? Tener paz en medio de las circunstancias familiares, tener paz en medio de circunstancias económicas. Ahora estamos viviendo a nivel mundial una cantidad de desafíos, ¿cierto? Entonces estamos anhelando esa paz y es un anhelo constante del ser humano. Y a pesar de todos nuestros esfuerzos, pues tenemos como una conclusión de que es imposible lograrlo solas, ¿cierto? Requerimos de la ayuda de Dios y en este caso, pues del Espíritu Santo. Esa paz que dice la palabra de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento no es una paz que en nuestra humanidad podamos alcanzar, ¿cierto? Es algo que solo a través del Espíritu Santo que mora en nosotros es que podemos llegar a alcanzar esa paz. Y yo pensaba, bueno, pero ¿dónde comienza la paz? ¿Sí? La paz debe comenzar, el trabajo de Dios en nuestra vida siempre es de adentro hacia afuera, ¿cierto? Muchas veces nosotros nos encargamos es como de cultivar el exterior, ¿sí? Eso es lo que nos ha enseñado el mundo, el cultivar el exterior, siempre como mostrar nuestra mejor cara, a veces muchas veces tenemos máscaras, ¿cierto? Porque queremos proteger nuestro interior, pero Dios es todo lo contrario. El Señor comienza a trabajar desde adentro hacia afuera y Él quiere que esa paz que dice su palabra comience a habitar en el interior de nuestro corazón, ¿cierto? En el interior de nuestra vida, porque si nosotros vivimos en paz, nosotros reflejamos esa paz, ¿cierto? Las decisiones que tomamos, la manera como hablamos, la manera como tratamos a las personas que nos rodean van a ser el reflejo de esa paz. Así que
yo estaba buscando, bueno, pero ¿cuál es el significado de la palabra paz? Entonces, vemos que en el hebreo, shalom se traduce como completo, entero, sólido, seguro. Y yo decía, Señor, que yo pueda vivir así, que yo pueda sentirme completa, que pueda sentirme completa en ti, que pueda sentir que estoy entera, ¿sí? Que no estoy fracturada, que no estoy rota en mil pedazos, sino que estoy sólida, estoy parada sobre la roca que es Jesucristo, ¿cierto? Esa solidez que solamente Dios me permite experimentar, que yo pueda estar segura aún en medio de situaciones difíciles. Y a medida que estaba haciendo el estudio, pues yo veía que en la palabra de Dios encontramos, solo en el Antiguo Testamento encontramos 355 veces que se hace alusión a la palabra paz, ¿sí? A través de varias palabras se hace mención a ciudades, ¿cierto? Se hace mención a diferentes características de personajes en la Biblia, nombres que vienen con raíces de la palabra paz. Y la verdad es que la paz es simplemente una condición de que todo está bien, que está en orden. Pero no quiere decir una ausencia de problemas, como hablábamos, ¿cierto? Es una manera de vivir mejor la vida en medio del caos en el que habitamos, ¿cierto? En estos días pensaba, bueno, a veces estamos viendo cómo las cosas cada vez se están complicando, ¿cierto? Nuestros niños están viviendo unas presiones tremendas, las familias se están desquebrajando, estamos debatiéndonos entre pensamientos de ansiedad, de temor, de preocupación, ¿cierto? De depresión. Y yo decía, o sea, ¿cómo es posible que nosotros, que tenemos el conocimiento de Dios, ¿sí? Que deberíamos vivir en la verdad de Dios, también estamos librando esas batallas? Y el Señor también me permitía pues entender que no es algo que realmente sea como mágico, ¿cierto? No es como que clic y ya, se hizo la paz, ¿cierto? La paz está en Dios, la paz es Dios, ¿sí? Él es el autor de la paz. Y para nosotros poder llegar a ese convencimiento de esa paz que todas anhelamos, pues debemos conocer, ¿cierto? En quién es el autor de la paz. Entonces yo hoy quiero hacerles una pregunta retórica, ¿cierto? No es necesario que la puedan responder aquí en el momento, pero ¿estás en paz en este momento de tu vida? ¿Estás en paz? ¿Estás en paz con las decisiones que has tomado? ¿Estás en paz en tu relación de paternidad con Dios? ¿Estás en paz en tu relación de matrimonio si estás casada? ¿Estás en paz en la manera como llevas tus finanzas? ¿Estás en paz en la manera como te relacionas con el Señor? ¿Cierto? Porque yo creo que es importante que podamos hacernos preguntas que nos lleven a reflexionar. A veces queremos llevar un evangelio como muy light, ¿no? Que no nos saque de la zona de confort. Y el Señor cada día más está tratando de removernos el piso para que nosotros podamos, pues, realmente poder ser desafiadas, ¿sí? Y sobre todo este equipo, ¿cierto? Que no solamente está recibiendo para engordarse, sino que tiene un llamado para dar, ¿cierto? Para ir y llevar a otras mujeres esta palabra que va a traer bendición, que va a traer esperanza y que va a traer libertad. Entonces, qué bueno que cada una de ustedes hoy pueda decir, ¿realmente estoy en paz? ¿En qué área todavía necesito crecer? Necesito creerle a Dios que lo que Él ha prometido, yo puedo aferrarme a eso y puedo tomarlo como mi bandera y puedo creer que lo que Él dice es cierto y puedo vivir en pos de esa verdad. Otra pregunta es, bueno, entonces, si yo realmente he entendido que hay áreas en mi vida en las que todavía necesito desarrollar esa paz, ¿cómo logro paz con Dios? ¿Sí? A veces, pues, escuchamos mensajes y prédicas que nos inspiran, ¿cierto? Y nos hablan y nos aclaran una cantidad de cosas a nivel doctrinal y nos enseñan, pues, muchas cosas, pero a veces la parte práctica queda un poquito corta, ¿cierto? Porque realmente vivimos en un mundo en el que necesitamos ser relevantes. Y yo decía, bueno, ¿de qué manera práctica yo cómo logro paz con Dios? ¿Sí? Porque una cosa es que yo conozco al Dios de la paz, todas aquí, yo puedo dar fe de eso, de que todas aquí conocen, saben quién es el Dios de la paz, pero a veces no conocemos realmente al Dios de la paz, ¿sí?
Y para conocer a alguien necesitamos relacionarnos con él, necesitamos interesarnos, necesitamos ser intencionales, ¿sí? Genuinamente en esa cercanía precisamente con el Dios de la paz. Y vemos en Romanos 5:1, dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, espera un segundito, yo corro aquí que no me deja ver, ya, por medio de la fe tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Entonces, una de las claves para realmente conocer al Dios de la paz es entender el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, la obra de la cruz, ¿sí? Yo puedo decir aquí, bueno, todas son salvas, ¿cierto? Han recibido al Señor Jesús en su corazón, le han aceptado como el Señor de sus vidas, llevan años en el Evangelio, pero eso no es garantía, ¿sí? No todas las personas que se congregan en una iglesia, no todas las mujeres que participan en los esfuerzos que ustedes han hecho, no todas tienen clara esa verdad, ¿cierto? Es el hecho de entender la obra de Jesús en la cruz. Y nosotros debemos venir y recibir por fe el sacrificio de Jesús y poner nuestra confianza en la obra de la cruz, ese sacrificio de amor, esa entrega de amor del Señor Jesucristo en la cruz, que llevó todos nuestros pecados, llevó el peso del pecado de la humanidad, y que de alguna manera Él está diciendo, yo vencí, yo he vencido. Vemos, por ejemplo, en algunos pasajes de los evangelios, ¿no? Cuando Jesús se le presenta a los discípulos y ellos están en un momento de angustia, de temor, de ansiedad, y Jesús viene y se les presenta, obviamente posterior a la crucifixión, y Él viene resucitado, pero Él no viene sin las marcas de la crucifixión, ¿no? Él viene con sus marcas, las marcas en sus manos, las marcas en sus pies, y realmente es el mensaje que el Señor quiere revelarnos es, o sea, yo he vencido la muerte, no tengas temor de lo que está sucediendo a tu alrededor, ¿sí? Yo ya he vencido, yo te doy la certeza de que si yo lo hice, yo te estoy dando el testimonio de que yo lo hice, tú no estás sola, yo estoy contigo. No tienes por qué tener temor. Y aunque tengas temor, no te sientas condenada por ello, pero no permitas que el temor sea el que domine tu vida. No permitas que el temor sea el que te robe la oportunidad y el privilegio de poder creerle a Dios, de poder ver la obra de Jesús en la cruz y poder reconocer que lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá. Entonces, vamos paso a paso viendo cómo el Señor está realmente animándonos a que no solamente conozcamos al autor de la paz, que es Dios, sino que también nos podamos relacionar con el príncipe de paz, que es Jesús. Jesús es ese príncipe de paz que ha venido a prometer esa paz, pero eso no se queda ahí, ¿sí? Yo sé que muchos aquí conocen, leen la palabra de Dios, desarrollan tiempos de intimidad con el Señor, tiempos de adoración con el Señor. Y si todavía sientes que te hace falta más, bueno, no hay condenación, esfuérzate cada día por acercarte al Señor, ¿cierto? Por ser intencional en ello. Y yo sé que el Señor no se va a quedar corto. Yo sé que el Señor va a hablar a tu corazón, va a hablar de manera puntual a esas áreas en particular en las que realmente necesitas esa intervención de Dios para poder seguir creciendo en la paz. Pero Dios no se queda ahí, no solamente es el conocimiento del autor de la paz, ni relacionarnos con el príncipe de paz, que es su Hijo Jesucristo, sino también tener una comunión con el Espíritu de la paz, ¿cierto? Y hablábamos leíamos en Gálatas que es solamente a través del Espíritu Santo es que nosotros podemos vivir en una verdadera paz. Sí, no podemos lograrlo en nuestras fuerzas, es a través del Espíritu de Dios, es el consolador, ¿cierto? Es el mismo Dios, es el mismo Jesús, que cuando Jesús se fue le dijo a los discípulos, yo les envío el consolador, ¿cierto? Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él estaba limitado en un cuerpo humano, ¿cierto? Él no podía estar en todas partes. Cuando Él envía el Consolador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y va a estar habitando en cada vida que decide recibir al Señor Jesús en su corazón y recibe también la obra del Espíritu Santo en su vida. Entonces imagínate el poder, el alcance que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas ahora que está aquí, que se hace presente.
o sea, ninguna de nosotras pudo haber vivido en la experiencia de haber estado con Jesús en la tierra, ¿cierto? Nosotros le conocemos a través de la palabra de Dios, ¿cierto? Y le conocemos a través de lo que hombres y mujeres en esa época pudieron vivir y experimentar y tuvieron la autoridad, ¿cierto? Y el respaldo de Dios para poder relatar todo eso que hoy nos bendice, que nos ministra y nos llena de tanta esperanza. Pero hoy, entonces no nos vamos a quedar tristes porque decimos, ok, no, entonces nosotros no pudimos vivir con Jesús, no pudimos caminar con Jesús, no pudimos verlo hacer milagros, pero Él dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿cierto? Y que mayores cosas haremos nosotros en su nombre. Y lo podemos ver. Ustedes han sido testigos de milagros, de prodigios, de sanidades, de liberaciones, la manera como Dios sigue actuando. Así que recordemos siempre esa comunión con el Espíritu Santo. Yo sé que a veces es muy fácil escuchar esto y suena muy bonito y uno dice, ah, ok, sí, muy chévere, pero cuando realmente estoy enfrentando las situaciones difíciles, ¿cómo hago para hacer que esa palabra que realmente me conmueve, me inspira, me anima, realmente sea el ancla que me mantenga firme? ¿Sí? Sea esa tabla de salvación que me mantiene allí en ese momento. Entonces, quisiera también que pudiéramos recordar la historia cuando los discípulos estaban en esa barca, ¿no? Y había esa tormenta tremenda y a lo lejos los discípulos ven a Jesús y le preguntan que si es él y él dice que sí. Y en ese momento Pedro le dice, Jesús le llama y le dice que se baje de la barca, que venga él. ¿Será que es lógico pensar que él se iba a bajar de la barca y iba a poder caminar sobre las aguas? O sea, no es lógico, o sea, no existe la mayor posibilidad de que eso pudiese pasar, ¿cierto? ¿Qué fue lo que motivó a Pedro a caminar por las aguas? A ver, ¿quién me contesta? La fe y la confianza. Ok, la fe y la confianza, pero algo muy importante, la palabra. Y ese es el cuarto punto, ¿cierto? Jesús habló, Jesús dijo, ven, y Pedro escuchó la voz de Jesús y creyó en esa voz y siguió esa voz. Y al poner su pie en el agua, él comenzó a poner su mirada en Jesús. Siguió la voz que le llamaba. Muchas de nosotras pasamos por situaciones en las que perdemos la paz porque ponemos nuestra mirada en el pasado, en las decisiones que hemos tomado en el pasado. Sí, ponemos nuestra mirada en el futuro, en un futuro que es incierto, que no conocemos. Y estamos debatiéndonos entre, ¿será que sí? ¿Será que no? Estamos dejando que decisiones, que circunstancias que todavía no se han dado nos roben la paz. Y olvidamos que nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. ¿Y cómo podemos conocer al Dios de la paz, al autor de la paz, al príncipe de la paz, al espíritu de la paz? O sea, solo podemos hacerlo a través de ¿qué? De la palabra de paz, ¿cierto? Esa es la manera en la que nosotros podemos conocer cuál es la estrategia, cuál es la clave para realmente poder vivir una vida de paz. Y vemos cómo en el momento en el que Pedro comienza a mirar a su alrededor, quita su mirada de Jesús y pone su mirada en las circunstancias, es ahí donde realmente él comienza a hundirse. Y de alguna manera nos podemos identificar con Pedro. Pedro en ese momento comenzó a experimentar temor, angustia de ver que se estaba hundiendo y se olvidó que segundos antes había estado caminando sobre las aguas. A veces olvidamos que el Señor nos ha tenido de su mano y que nos ha permitido caminar sobre las aguas. Yo sé que si diéramos oportunidad en este momento de que abrieran el micrófono y pudieran compartir con nosotros y edificarnos a través de cada uno de los testimonios que sé que ustedes tienen, podríamos ver cómo Dios les ha permitido caminar sobre las aguas, porque han puesto su mirada en Jesús. Y en el momento en el que quitamos nuestra mirada de Jesús, es ahí donde realmente comenzamos a hundirnos.
Y el Señor amorosamente, tiernamente, como es Él, pone su dulce mirada sobre nosotros y como queriendo decir, o sea, vuelve tus ojos a mí, ¿sí? Vuelve tus ojos a mí, no mires a las circunstancias, no mires a tu alrededor, no permitas que las circunstancias te sobrecojan al punto de que te hagan dudar quién soy yo, quién he sido en tu vida, qué te he prometido. Y es ahí cuando realmente nosotros necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos buscar esa tabla de salvación si realmente no meditamos en la palabra de Dios? O sea, Dios no puede habitar de alguna manera o no puede como hacerse presente en un espacio vacío. Él necesita revelarse en un espacio lleno de su presencia. Yo no puedo pensar que Dios va a poner palabra en mi mente, que va a traer recordación de versículos si yo no intencionalmente busco leer su palabra, memorizar su palabra, tener tiempos de intimidad con el Señor, tiempos de oración, donde realmente Él me revele su voluntad, ¿sí? Porque de otra manera no va a poder ser así. En estos días teníamos una reunión con los servidores de Igle Kids, que es la escuela dominical de la iglesia donde nosotros estamos pastoreando. Y estábamos leyendo un artículo que hablaba acerca de la importancia de la memorización de la palabra en ciertas edades de los niños, ¿no? Y a veces nosotros subestimamos a nuestros niños y no les damos a ellos el privilegio, más bien les quitamos el privilegio de llenar sus mentes de la palabra de Dios. Y están afuera aprendiendo cosas, llenando su mente de basura, de cosas que no les está aportando. Y nosotros que somos los que realmente tenemos de alguna manera las herramientas y tenemos la respuesta para darles a ellos lo necesario para enfrentar los desafíos que están viviendo, estamos siendo ajenos a eso, estamos siendo indiferentes. Entonces es ahí donde nosotras también tenemos que caminar en pos de la búsqueda de la palabra, ir al Señor. El Señor ha prometido que Él dará su paz, que Él nos da la paz y no nos da la paz como el mundo la ofrece. Nos da una paz que no entendemos en medio de las situaciones difíciles que vivimos, en medio de la pérdida de un ser querido, en medio de la batalla que puedas estar librando con los hijos, con el esposo, con las finanzas, ¿sí? Es ahí donde realmente nosotros debemos correr al Señor y poder ir a sumergirnos en su palabra y llenarnos de toda esa riqueza que hay allí, de todas esas promesas. Pero no todas las promesas son así, el clic. Muchas de las promesas que hay en la palabra de Dios tienen una condición. O sea, Dios no es el genio de la lámpara mágica, que venimos y frotamos y le pedimos inmediatamente, Él tiene que cumplirnos todo a nuestro capricho. No, de alguna manera nosotros sí necesitamos lograr que la palabra de Dios, ¿sí?, haga mella en nuestra vida y comencemos a caminar en pos de ella a la hora de la toma de las decisiones, a la hora de la manera como pensamos, como actuamos, como nos relacionamos con otros. Y vemos también que es importante entender que miren, durante este tiempo que hemos pasado de pandemia, hemos sido desafiadas. Hemos vivido situaciones de temor, ¿cierto? De ansiedad, de desesperanza de alguna manera, incertidumbre en medio de todo esto. Y de alguna manera nos hemos preguntado, bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Sí? ¿Será que yo soy de las que a veces pienso con diferentes circunstancias, ¿será que esto le quedó grande a Dios? O sea, no, yo no puedo creer que esto sea así. El Dios que yo conozco, el Dios que me ha sido revelado a través de la palabra de Dios, el Dios que yo he podido experimentar, es un Dios que obra en lo sobrenatural, es un Dios todopoderoso, es un Dios que nada le queda grande. Y cuando vienen esos pensamientos de que tal vez no va a poder hacerlo, no va a poder cambiar las circunstancias, no va a poder hacer que la gente salga de esa situación en la que está, en ese momento como que yo digo, no, necesito salir de eso porque es el enemigo también queriendo venir a confundir mi mente, a llenar mi mente de mentiras. Y es ahí donde yo vuelvo a recordar quién es Dios. El Dios que me sacó, el Dios que me levantó, el Dios que sanó, el Dios que liberó. Y es ahí donde yo me lleno
de esa fuerza y de esa esperanza para poder dar esperanza a otros, para también poder hablarme a mí y decir, "Oh, Señor, llena mi vida de tu paz, llena mi vida de confianza, llena mi vida de certeza, para poder entender que tú estás al control de la situación, a pesar de que para mis ojos físicos no sea así, pero tú sigues en control, tú sigues obrando, nada se ha salido de tu control. Dios es un Dios confiable, chicas, Dios es un Dios confiable, Dios es un Dios que está ahí, que cumple lo que promete. Otro de los aspectos que debemos comenzar como a cultivar en nuestra vida es de alguna manera entender que necesitamos humillarnos. Necesitamos humillarnos porque muchas veces el orgullo es uno de los argumentos que el enemigo también ha usado para poder robarnos la paz. Durante este tiempo de pandemia muchos han tenido que reducirse de muchas maneras, tal vez han tenido que tomar decisiones, cambiar estilos de vida, ¿cierto? Muchos tal vez han perdido su trabajo, muchos han tenido que renunciar a cosas que creían seguras. Y es ahí donde realmente el orgullo viene como a querer contaminarnos y llenar nuestras vidas realmente de algo que el Señor no quiere. Entonces, Dios, ¿qué es lo que quiere? Que humillemos nuestro ego. Qué difícil es esto, ¿cierto? Qué palabra tan dura, humillarnos. Humillarnos. Pero yo quiero que vayamos un momentico a 1 de Pedro 5:7 y que podamos leer esa promesa que el Señor nos da allí. Dice así, desde el versículo 7, dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Pero esa es la promesa que el Señor nos da, ¿cierto? Que vayamos a Él y depositemos toda nuestra ansiedad, nuestro temor, nuestra desesperación, nuestra falta de esperanza en el Señor, y que Él, ¿qué hará? Que Él cuidará de nosotros. ¿Pero será que se queda así? No. Vamos un versículo antes y vamos a leer lo que dice, versículo 6. Pero dice el Señor, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. El Señor dice en su palabra que los soberbios, el Señor los mira de lejos. Debemos realmente cultivar en nosotros la humildad. Reconocer, mira, alguna vez le escuché a un predicador hablar de que nosotros, nuestro interior está lleno de nada si Dios no está en nosotros. Y necesitamos que nuestra nada sea llenada con el todo de Dios. No podemos quitarle espacio al Señor. Necesitamos realmente estar totalmente vacíos para que Dios pueda llenar nuestro interior. Y Él pueda entrar y a sus anchas sentirse como en casa, sentirse cómodo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. No podemos estar como divididas. No podemos como fracturar nuestro corazón y decirle al Señor, ok, Señor, yo solamente te voy a dar la tercera parte de mi vida, solamente te voy a dar la mitad. Al contrario, no, necesitamos ser honestos y reconocer hoy que hay áreas en nuestra vida en las que todavía necesitamos hacer el Señor, al Señor, el Señor de nuestra vida. ¿Sí? Un pastor estaba predicando acerca de eso, ¿no? Del señorío de Cristo. Y una persona al final se le acerca y le dice, pastor, pero es que su Dios pide mucho. Yo no creo que yo pueda porque es que Él pide demasiado. Y entonces el pastor le dice, ¿sabes qué? Sí, Él pide mucho, lo pide todo. El Señor pide todo de nosotros. Si hoy todavía estamos escasas a la hora de poder entregarle nuestra vida al Señor, yo quiero animarlas, yo quiero desafiarlas para que se abandonen totalmente en los brazos del Señor, para que se lancen al abismo con la plena certeza de que el Señor está allí esperándolas con los brazos abiertos y Él no las va a dejar caer. Él está pidiendo todo de cada una de ustedes, está pidiendo nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra alma, todo de nosotros.
¿sí? Y a veces puede ser malinterpretado, ¿no? Porque cuando hablamos de esto, entonces uno podría pensar, bueno, ahí comenzamos como a pensar en las cosas materiales y en eso, pero más que esas cosas, y si es necesario, también poder dar todo de nosotros, porque realmente el que lo ha dado todo, merece todo, ¿no les parece? Él no está pidiendo nada que no haya dado primero. Así que en este punto yo puedo decir, todo lo que Él me ha dicho que hará, lo ha hecho. Tal vez todavía no he vivido circunstancias en las que lo he visto actuar, pero he podido verlo actuar en las personas a mi alrededor, las personas que le han creído a Dios. Y en base a ese testimonio que ha edificado mi vida, yo puedo llenarme de argumentos para decir hoy, ese Dios que lo ha dado todo, cumple todo lo que promete. No sé, algunas de ustedes conocen a Hernán Torres. Él es un hombre de aquí de la ciudad de Ibagué. Hace poco perdió a su esposa murió de cáncer y pues durante el sepelio y días posteriores él ha estado hablando pues acerca de su testimonio, ¿no? De la manera como él ha podido enfrentar su duelo. Y yo quiero contarles que ha sido increíble, de verdad desafiante escucharle hablar. Y él nunca ha negado el dolor, nunca ha negado la ausencia, nunca ha negado el hecho de la tristeza, ¿cierto? Esos momentos de desolación en los que él extraña a su esposa. Pero la verdad es que más que eso, que es normal, que es natural, que es lícito, ¿sí? Yo no puedo también pararme a decir, ay, no, yo estoy muy feliz, muy dichoso. No, o sea, Dios también nos da el permiso a que nosotros podamos hacer los duelos, que nosotros podamos como enfrentar esas emociones y esas situaciones difíciles que vivimos, pero escucharlo a él tan fortalecido, escucharlo a él decir que finalmente Dios es el dueño de todo, él es el dueño de la vida y que aunque para él no fue fácil entender que el Señor llamó a su esposa a su presencia, él confía que ella está en el mejor lugar, que la voluntad de Dios se cumplió y que realmente ella estaba viviendo la sanidad allá en el cielo. Y escucharlo hablar de esa manera, escuchar hablar a su hija también acerca de su mamá, animando a otros a creerle al Señor, animando a otros a amar al Señor, a entregar sus vidas al Señor completamente. Esa es una cosa increíble. O sea, de verdad que yo no puedo entender cómo ellos pueden estar de pie. Y yo digo, en sus fuerzas, en nuestra humanidad, es imposible. Y si yo pudiera tener unas gafas que me permitiera ver en lo espiritual, yo estaría convencida de que vería allí los fuertes brazos del Señor sosteniéndoles, uno al lado del otro, llevándolos de un lugar al otro, allí consolándoles, limpiando sus lágrimas, hablándole al oído, dándole palabra de fortaleza. Y ese mismo Dios que está apoyando y respaldando a esta familia es el mismo Dios que hoy te está diciendo, yo estoy contigo, cuenta conmigo, estoy ahí para ti, no estás sola. No importa la situación que tú estás viviendo. Tal vez Mafe no la entienda, tal vez Vertica no la entienda, pero yo sí la entiendo. Yo estoy ahí para ti, no estás sola. Ven a mí, búscame de todo corazón, espera en mí y yo haré, pero confía y descansa en mi amor. El Señor está hablándonos de esa manera a nuestro corazón hoy y es necesario que podamos humillarnos para que realmente sea Él el que se glorifique, que realmente sea Él el que venga a llenar nuestra vida de su presencia y de su verdad. También vemos cómo es necesario adorar en nuestra noche más oscura. ¿Será que en los momentos en los que estamos pasando por situaciones difíciles a uno le quedan ganas de orar? Muchas veces uno como que pierde la esperanza, como que las fuerzas se le acaban y uno dice, no, pero la verdad es que ¿para qué oro? Yo pienso si oro y como que nada pasa. Y el Señor nos da el ejemplo, el mayor ejemplo. Recordemos cuando el Señor Jesús estaba allí en medio de los discípulos, ¿cierto? Previo al momento de ser entregado. Y cómo Él estaba allí compartiendo con ellos en la cena y su corazón estaba, pues,
en un momento estaba como librando una cantidad de sentimientos, ¿cierto? Él quería hacer la voluntad de Dios, sí, porque era obediente al Padre, pero él también pensaba, ok, lo que va a pasar es fuerte, o sea, esto no es tan fácil como muchos creen, ¿sí? Cumplir la voluntad de Dios no es fácil, chicas, no es fácil. Ser obediente cuesta, pero trae bendición, pero realmente trae una recompensa. Y el Señor nos dice en su palabra que Él nos ha dado como herencia la paz, nos las ha entregado, esa es su herencia, ese es su regalo, esa es su esencia, lo que Él es paz. Y nos lo ha dado a nosotros, porque nosotras somos sus hijas. Y nosotras debemos llenarnos de su esencia, debemos oler a Él, debemos hablar como Él, debemos sentir como Él siente. ¿Y por qué? Porque hemos sido llenas, no solamente creadas a su imagen y semejanza, sino que también hemos sido dotadas con todos esas cualidades, dones, frutos, toda esa verdad y los principios que podemos encontrar en su palabra y que hoy el Señor quiere recordarnos, ¿sí? Tengo entendido que estuvieron hablando acerca del gozo. El gozo, esa alegría en medio de situación, uno podría pensar, bueno, el gozo es como muy parecido como a la paz, ¿no? Como tener una actitud, una buena actitud en medio de una situación difícil. Eso no quiere decir que uno no experimente de alguna manera como un grado de tristeza, pero es ese gozo, es esa paz que no entendemos, no nos cabe en la cabeza estar tranquilas en medio de una tormenta. Y vemos cómo Jesús estaba viviendo eso. Él no habla por hablar. Jesús realmente lo vivió. Él estaba ahí experimentando eso. ¿Y él qué estaba haciendo? Estaba dando gracias por ese momento, dando gracias por cada uno de ellos que estaban allí, aún por el que le iba a entregar. Y dar gracias es una muestra de adoración. Y nosotros debemos adorar en todo tiempo. Que nuestra vida sea una muestra de adoración. Jesús estaba adorando en ese momento, adorando a las puertas de la muerte, dando gracias a Dios por todo, reconociendo que finalmente Él no hacía nada que el Padre no le hubiese mandado a hacer. Y así deberíamos ser nosotros. Por algo la palabra de Dios nos anima para que nuestro ejemplo a seguir es el varón perfecto, que es Jesucristo, es nuestro modelo. Que podamos hablar como Él habla, pensar como Él habla, sentir, hablar como Él habla, sentir como Él siente, actuar como Él actúa. ¿Por qué? Porque Él fue 100% hombre y 100% Dios. Él vivió nuestra humanidad, todas las situaciones que muchos de nosotros hemos vivido, Él las ha vivido y Él tiene la autoridad para decir, ok, yo te puedo entender, yo lo viví. Y a veces podríamos pensar, bueno, pero es que Él era Dios. Entonces, para Dios no hay nada imposible, o sea, tal vez era muy sencillo para Él hacerlo. Pero no, porque Él también era 100% hombre y también vivió la humanidad. O sea, si Él hubiera querido vivir solamente en la divinidad, hubiera podido evitar el hecho de ir a la cruz, ¿cierto? Solamente con un clic, solamente con abrir su boca, pues hubiera destruido todo. O de alguna manera hubiera diseñado un plan menos invasivo para traer salvación a nuestra vida. Pero era necesario que todas esas cosas pasaran para que nosotros realmente hoy pudiéramos tener esa certeza de que la obra de la cruz realmente nos hace libres. Así que yo les animo para que podamos desarrollar tiempos de adoración en medio de las circunstancias difíciles, que tú te puedas retirar a un espacio donde tú puedas abrir tu boca, levantar tus manos, alabar al Señor. Aún en silencio tú puedes adorar al Señor, alineando tu espíritu al Espíritu de Dios. Y vemos cómo realmente en esos momentos de soledad, en esos momentos de agonía, en el que el Señor estaba pensando en el peso que Él iba a llevar, en el peso de los pecados de la humanidad, ¿sí? En la idea que Él no contemplaba el hecho de estar por primera vez separado de Dios. Por primera vez Dios iba a darle la espalda.
Imagínense cómo se podía sentir él o cómo nos podemos sentir nosotros o cómo se puede sentir un hijo al estar en una situación desesperada y querer tener el apoyo, el respaldo de su padre, de su mamá, digamos en este caso, y que la mamita esté ocupada o que la mamita esté indiferente frente a la situación que el hijo está viviendo. ¿Cómo nos podemos sentir? O sea, siento como una impotencia, como un dolor, una tristeza, una soledad. ¿Sí? Era la primera vez que realmente Jesús estaba separado de Dios y cómo se podía romper su corazón en ese momento, porque parte, digamos, de la decisión de su vida era vivir en una comunión constante con el Padre y ese es el ejemplo que el Señor nos ha dado y cómo Él, de alguna manera, de manera sobrenatural, a pesar de estar experimentando todo esto de lo que les estoy hablando y que sé que cada una de ustedes ha leído en la palabra, en medio de esa crisis, mantenía una calma segura. O sea, es increíble, de verdad. Y eso que yo me considero que soy calmada, con esto les digo todo. Mi esposo dice que yo soy como Heidi en la pradera. No sé si ustedes recuerdan a Heidi, la niña de las caricaturas, así, que voy como por la vida, así como sin preocuparme por nada, sin los afanes. Y él es todo lo contrario, ¿no? Entonces, pues imagínate, él como que se desespera de ver que yo soy como tan tranquila, como tan fresca, tan relajada. Y si ustedes me preguntan hoy, yo a veces digo, o sea, definitivamente eso es algo que yo no comprendo, eso es algo que no es mío, o sea, no es innato en mí, es algo que el Señor ha puesto en mí definitivamente, porque pues nosotros en nuestra humanidad, obviamente no podemos desarrollar esa cualidad, ¿cierto? Esa habilidad de poder sobreponernos a las situaciones. Hoy en día le hablan resiliencia, hoy en día le dan muchos nombres, ¿cierto? Y que son viables, ¿cierto? Son reales, pero ese tipo de actitud frente a las circunstancias difíciles realmente es algo que es puesto por Dios, no es algo que es natural del ser humano. ¿Qué logramos en la adoración? En esos momentos de adoración, en esos momentos en los que nos hemos perdido de alguna manera. Miren, nosotros hemos tenido una idea equivocada acerca de la adoración. Nosotros creemos que la adoración es el momento previo a la predicación el domingo en la mañana. ¿Sí? Esa es la adoración. Entonces es el tiempo de la alabanza y la adoración. Muchas ni siquiera llegan a ese tiempo. Yo espero que no sea en el caso de ustedes, pero lastimosamente, por ejemplo, en la iglesia que nosotros pastoreamos, hay personas que llegan a mitad de la alabanza, hay personas que llegan al final de la alabanza, porque tal vez, no sé, consideran que la predicación de la palabra es mucho más importante. Pero a mi manera de ver las cosas, para mí, o sea, sin que tenga que establecer qué es más importante, honestamente yo prefiero el tiempo de la adoración. ¿Por qué? Porque mira, cuando uno está en la palabra, realmente es Dios hablando a mi vida, ¿cierto? Es el momento en el que Dios me da a mí. El tiempo de la adoración es la oportunidad que yo tengo para darle al Señor lo que Él merece, lo que de antemano ya se ha ganado, ¿cierto? ¿Y cómo es posible que la gente pueda privarse de ese privilegio? Nosotros que somos finitos, nosotros que somos seres humanos, que no tenemos, o sea, no nos alcanzarían las palabras, no nos alcanzarían las acciones, no nos alcanzaría nada para poder compensarle a Dios si es que Él lo estuviera exigiendo. Compensarle todo lo que Él es y todo lo que ha hecho por nosotros. Y es en ese momento de la adoración donde tenemos ese privilegio y esa oportunidad. Y muchas se están negando ese privilegio y esa oportunidad de poder adorar al Señor, de poder alabarle, de poder levantar las manos. No es necesario que tengas que estés súper afinado, no. El Señor simplemente mira el corazón. Un corazón que realmente le reconozca, que le dé el lugar que Él merece. Un corazón que anhele adorarle, darle gracias, siempre con una actitud de gratitud, lo privilegiadas que somos de ser llamadas hijas de Dios. Ese es el momento preciso donde realmente nosotros podemos darle a Dios. Pero ahí no se queda la adoración. Siempre hemos aprendido, y yo soy esposa de un adorador, o sea, para los que lo conocen, parte de lo que me enamoró de él era eso, ¿no? Su voz y que era un hombre que siempre adoraba al Señor. Y yo decía, yo podía decir, donde
tú lo ves, él siempre está escuchando música, tocando guitarra, cantando, adorando al Señor. Yo decía, qué privilegio. Yo podría pensar, bueno, pero yo no toco la guitarra, entonces yo tal vez Dios no va a recibir mi adoración como se la recibe a un músico, una persona que tenga como una formación, ¿cierto? O tal vez mi voz no es tan afinada, si tengo como una voz de tarro, entonces no, yo no voy a cantar porque imagínate qué pena con el Señor. De ninguna manera. Dios es un Dios de excelencia, ¿cierto? Claro que sí. Pero Dios, más que ver el acto como tal, Él mira es el corazón. Y si tú tienes un corazón agradecido y tú tienes un deseo ferviente en tu corazón de adorar al Señor, hazlo. Hazlo con la voz, hazlo con lo que haces en la casa, con la manera como sirves a tu familia. Eso es adoración. ¿Sí? La manera como tratas a tus hijos, la manera como manejas tus finanzas, la manera como inviertes tu tiempo. Eso es adoración. Y eso es lo que a lo que el Señor nos anima hoy. Cuando vengan esos momentos en los que tal vez la paz comencemos a sentir que esa paz como que la estamos viendo como lejana, es ahí cuando realmente debemos correr a buscar al autor y al consumador, al que es el dueño de la paz, al que nos ha hablado acerca de la paz en su palabra, y adorarle, y exaltarle, y glorificarle, y todo el tiempo declarar todas las cosas buenas y maravillosas que Él ha hecho. Y en ese momento vamos a salir renovadas, vamos a salir llenas de su presencia, vamos a salir llenas de herramientas para poder caminar la milla extra. Y tal vez tú digas, bueno, pero tal vez esa porción de adoración, de presencia de Dios, no me alcanzó para mucho, pero por eso mismo, cada vez hay más necesidad del Señor. No te limites, no te des por vencida o no te sientas satisfecha por un tiempo de adoración. Vuélvete con una insatisfacción santa, una necesidad tal del Señor que no pase un solo día en el que tú no puedas tener comunión con Él, de alguna u otra manera. ¿Sí? Ustedes tienen el mejor ejemplo, o sea, Bertica toda la vida ha sido una mujer que todo lo que ha enseñado ella lo ha vivido, ¿sí? No es porque ella está aquí, ¿cierto? Ella es una mujer que si dice que habla de la oración y de la poder de la oración es porque ella realmente ha vivido eso, ¿sí? Una mujer que le cree a Dios. Y yo no puedo, yo me niego a creer que Dios solo le habla a Berta. Yo me niego a creer que solo Dios se quiera relacionar con Berta. ¿Cierto que no? No, Dios quiere relacionarnos con todos. Mira, yo recuerdo tanto cuando ellos eran pastores aquí y habían los momentos de oración, ¿no? Que estábamos orando por la congregación y habían varias filas, ¿no? Estábamos los líderes, las personas que estábamos ahí ministrando oración y estaba la fila de ella. Y la fila de Bertica era larga, llegaba hasta el final de la bodega. Y nosotros los otros teníamos unas filas corticas, mira, era tanto que la gente, o sea, lo sugieres, movían a las personas de la fila de Bertica para que fueran a la fila de los otros hermanos de la iglesia, porque todos querían que Bertica orara por ellos, ¿cierto? De alguna manera tenían la certeza de que Dios usaba a Bertica. Y eso nos daba a nosotros como un sentido de, como orgullosos obviamente de nuestros pastores, ¿no? Que eran ungidos, que eran usados por el Señor. Pero yo creo que eso también debía hacernos como un llamado de atención, ¿no les parece? O sea, ¿cómo es posible que nosotros, si nos hacía falta oración, bueno, pongámonos pilas? Necesitamos realmente desarrollar una vida de oración. Necesitamos realmente ser desafiados, no quedarnos cortos. También necesitamos entender que es Dios el que obra y opera a través de las personas, ¿cierto? No es la persona como tal la que tiene el poder. Es Dios el que, perdón que use esta palabra, el que le da la gana usar a la persona. Porque a veces entonces volvemos al punto anterior, ¿no? Al orgullo. Y comenzamos a creernos que solamente Dios nos usa a nosotros, que solamente Dios habla a través de nosotros. Y no le damos el privilegio a las demás personas de entender que Dios tiene hijos, Él no tiene nietos, Él quiere relacionarse con todos nosotros y Él quiere lo mismo que Bertica ha podido recibir en la intimidad y que sé que haya tenido que pagar un alto precio por ello. Es el mismo precio que de alguna manera nosotros tenemos que pagar. No tenemos que volvernos unas mini Berticas,
que también ese puede ser un error, ¿cierto? No, cada una tiene que comenzar a desarrollar una relación personal con el Señor, ¿cierto? Un código especial con el Señor, una clave especial que solamente conozca Dios y tú. Que tú puedas identificar esa voz particular de Dios, puedas identificar el aroma de Dios en tu vida, puedas identificar el mover, la manera como Dios se mueve a través de ti, que es diferente a la manera que usa a Sonia, a Rosa, a Carolina, a Yuri, a Gloria, a Marta, ¿sí? El Señor nos usa a todas de manera distinta. Y yo no lo había entendido durante mucho tiempo. Muchas de nosotros tal vez hemos luchado por ser como alguien más. Y nos olvidamos de que el Señor no quiere que seamos como alguien más. Él quiere que seamos como nos creó, como cada una lo que somos. Y es ahí donde realmente nosotros vamos a poder experimentar la verdadera paz, en esos momentos de adoración, en esos momentos en los que podemos experimentar la presencia del Señor. Yo en esta noche quiero animarlas y desafiarlas a recordar esos momentos en los que han podido experimentar esa paz. Y me gustaría que por un momento puedan cerrar sus ojos y pudieran pensar en eso, en una situación en particular, en la que estuvieron como ansiosas, con temor, luchando como en su interior, con esa emoción, con ese sentimiento, y que de un momento a otro el Señor vino y sopló ese aliento de vida, ese soplo de paz. Él abrió su boca y vino a traer paz al corazón. Y comenzamos a ver las circunstancias de una manera distinta. Y el Señor nos permitió recordar palabra que vino a llenarnos de fuerza, de esperanza, que nos levantó. Señor, yo en este momento yo quiero pedirte de manera especial por cada una de las mujeres, Señor, aquí conectadas. Yo oro en tu nombre, Padre, que tú les permitas experimentar esa paz que solamente viene de ti, Señor. Que sea tu presencia, Señor, manifiesta como nunca antes, Señor, en sus vidas. Llénalas de tu presencia, Señor, llénalas de ti, Padre. Afírmalas en tu palabra, Señor. Que ellas no permitan que sus ojos sean quitados de ti, Señor. Que sus oídos solamente oigan tu voz, Señor. Que ninguna circunstancia, que ninguna tormenta, que ningún problema, que ninguna dificultad, Señor, que tal vez ellas puedan estar experimentando en este momento, se robe el protagonismo que solamente tú tienes, Señor, en sus vidas, Padre. Llénalas de esa paz que trae seguridad, esa paz, Señor, que realmente nos da el bienestar, Señor, que nos hace sentir enteras, sólidas, Señor. Llena sus vidas, Señor, de ese pleno convencimiento, de que quiten su mirada del pasado, de las decisiones del pasado, que quiten su mirada del futuro, que es incierto, que no lo conocemos, que solamente está en tus manos, Señor. Que quiten su mirada tal vez de lo que está sucediendo en el hoy, que finalmente ellas no pueden controlar. Que ellas puedan descansar en ti, Señor. Trae a ellas esa paz que tú dices en tu palabra, esa paz que no da el mundo. Que podamos recibir a manos llenas esa herencia de paz que tú has prometido que nos darás, Señor. Que el Espíritu Santo de Dios que habita en ellas, Señor, pueda tener la libertad de poder dar fruto y fruto abundante en cada una de ellas, Señor. Que así como ellas han empezado a crecer en gozo, Señor, que también tú comiences a desarrollar en ellas esa paz. Y que de hoy en adelante, Señor, ellas como nunca antes comiencen a descubrir cómo sus vidas son inundadas de esa paz y ellas son agentes, Señor, que comienzan a regar por donde quiera que ellas vayan, Señor, esa verdad. Y que cada mujer, cada persona que tú les permitas a ellas alcanzar, Señor, pueda ser inspirada,
pueda ser desafiada, Señor, a vivir una vida de paz. Oh, sí, Señor, Espíritu Santo de Dios, yo ruego, Señor, ruego que esta palabra, Señor, que cada cosa que hayamos podido recordar hoy, Señor, pueda ser guardada en nuestro corazón. Ayúdanos a perseverar en ello. Ayúdanos a creerte a ti, no solamente creer que tú existes, sino creer en lo que tú has dicho, en lo que tú eres, Señor. Gracias, Padre. Recuérdanos siempre mantenernos humildes, Señor. Recuérdanos tener una vida de adoración, Padre. Recuérdanos que de verdad, Señor, podamos mantener nuestro enfoque en ti, Señor. Nuestra mirada en ti, Señor. Oh, sí, Señor, Padre Santo. Gracias, 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 Señor. Gracias por cada una de ellas. Señor, yo pongo delante de ti cada situación que ellas estén pasando, Señor. Solo tú la conoces, Padre. Que seas tú, Señor, yendo a su auxilio, Padre. Que seas tú respondiendo cada clamor de su corazón. Que seas tú, Señor, hablándoles como solo tú les hablas, Señor. Que estés atento, atento a cada cosa que ellos estén viviendo, Señor. Llénalas cada día más de ti, Señor. Úsalas de manera poderosa, Señor, para la extensión de tu reino, Señor. Que realmente ellas puedan ver cómo la semilla de la palabra comienza a crecer en la vida de las mujeres que tú has puesto a su cargo, Señor. Que los esfuerzos que ellas han hecho, Señor, no queden en vano. Al contrario, que cada cosa que ellas hagan, cada actividad, cada idea, Señor, cada proyecto, Señor, que ellas hagan, Señor, realmente sea respaldado por ti, tenga tu sello, Señor, que esté inspirado en ti y por ti, y que ellas puedan verlo, que puedan tener esas gafas que anhelamos para poder ver en el ámbito espiritual cómo tú estás obrando, cómo tú te estás moviendo, cómo tú eres su paz. Oh, sí, Señor, gracias. Gracias por cada una de ellas, Señor. Yo las bendigo. Yo te doy gracias también por la vida de Bertica, Señor. Gracias por el ejemplo que ella es para todas nosotras. Gracias porque ella ha decidido creerte a ti, Señor. Y porque ella ha sido un referente, Señor. Ella nos ha enseñado que sí se puede, que vale la pena, que es necesario hacerlo. Porque aunque tal vez no tuviésemos recompensa, Señor, tú eres tan bueno que siempre recompensas a los que te buscan, Señor. Tú siempre traes recompensa, Padre. Gracias, gracias, gracias por ella, por su familia, por su esposo, por sus hijos, por su ministerio, Señor. Yo la bendigo y oro, Señor, para que cada cosa que haya en su corazón, que tal vez ella todavía no ha podido ver, Señor, en tu tiempo tú le permitas verlo, le permitas disfrutarlo, Señor. Y que como lo ha sido hasta ahora, Señor, ella siempre persevere en darte la gloria y la honra, Señor, y que su vida sea una vida de adoración, Señor, una vida de entrega total. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.